Señor, en esta hora que vamos a meditar en situaciones que afectan nuestra cultura, cómo responderlas a la luz de tu palabra. Queremos que ella sea, Señor, nuestra guía. No queremos ser guiados por nuestro instinto, nuestra prudencia, Señor, sino queremos realmente que el versículo de lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, se haga vida en cuanto a nuestra respuesta a situaciones culturales. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Cuando nos asignamos los temas, y a mí me tocó el feminismo, yo les decía a los hermanos, ¿por qué no me dan uno más fácil como explicar el Apocalipsis? Es un tema de alguna manera controversial, ¿verdad? Yo creo que algo que debe hacerse es tratar de ser justo, ¿verdad? Tratar de ser justo. Porque es fácil hacer una caricatura de alguien feminista. ¿Ya? Cuando uno debate a alguien, cuando uno está debatiendo a alguien, generalmente hay una técnica que se usa, que se llama la técnica del hombre de paja. No sé si han oído esa técnica. ¿Saben cómo funciona? Si yo quiero debatir a alguien, yo vengo y agarro lo peor de esa persona. Agarro los peores ejemplos, ¿verdad? Y empiezo a formar una caricatura de quién esa persona es. Y luego no debato con argumentos reales, sino simplemente con un hombre de paja que yo he formado, ¿verdad? Y a un hombre de paja es bien fácil derribarlo, ¿no? O sea, es de alguna manera fácil hablar de una feminista y decir, no, están locas, o todas son lesbianas, y decir, ¿verdad? No, ¿verdad? Van camino al infierno todas, ni le hagámosle caso. Pero yo no creo que eso sea justo. A pesar de que el movimiento feminista, yo creo, es mi convicción, quiero compartir eso con ustedes, está en contradicción, ¿verdad? En casi todo lo que defiende con las escrituras. Yo creo que hay que abordarlo justamente, ¿verdad? Hay que abordarlo justamente, no simplemente hacerlo a un lado. Yo creo que desde el principio hay que admitir algo, de que una de las grandes razones por las cuales el movimiento feminista existe es por el maltrato a la mujer. ¿Ya? Y quien no quiera admitir eso, ¿verdad? Históricamente la mujer ha sido silenciada, callada, vendida, golpeada, y sus derechos, ¿verdad?, minimizados. Y es hasta muy recientemente en la historia que se le ha empezado a reconocer su lugar, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso hay que admitirlo, ¿verdad? De que parte de la razón de que existe aún el día de hoy el movimiento feminista es porque por siglos, ¿verdad?, especialmente el hombre pisoteó a la mujer. Y hay lugares todavía donde la mujer tiene que caminar detrás del hombre, no puede estar demasiado cerca del hombre. Hay lugares en donde la mujer entra a la casa por una puerta distinta a la que el hombre entra. No puede entrar por la puerta de Pakistán, Afganistán, no pueden entrar por la misma puerta. La mujer entra por el lado. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender el movimiento feminista y responder a ese movimiento a la luz de la palabra, debemos estar claros de que ha sido una reacción, creemos que es una reacción equivocada, pero debemos de entender de que ha sido movida esa reacción por muchos años de abuso y de esclavitud y de falta de respeto. O sea que eso no tenemos problema, ni deberíamos tener problema admitiéndolo. Tratemos de definir ahora lo que es el feminismo. Lo que es el feminismo. Esto es algo simpático, porque cuando yo busqué definiciones del feminismo, hay definiciones clásicas. Si vamos al diccionario Larousse o al diccionario Oxford, la definición clásica es que es una doctrina social que busca conceder a la mujer igual capacidad y los mismos derechos que los hombres. Sin embargo, en sitios feministas, ellas citan esta definición, pero dicen, no estamos de acuerdo con esta definición porque la escribió un hombre. O sea que es difícil hasta definirlo
porque parte del movimiento feminista es cuestionar todo lo que venga de estructuras en donde el hombre está arriba. Entonces ellos dicen, no, ¿cómo vamos a aceptar esa definición? Si los que lo definieron fueron ya 50 hombres, ¿verdad? Que no entienden realmente cómo nosotros nos sentimos. Pero aquí hay una definición feminista del movimiento feminista, ya que ellas cuestionan una definición clásica. Ellos dicen el feminismo es un movimiento social y político que supone la toma de conciencia de las mujeres de la opresión, dominio y explotación de que han sido y son objetos por parte de los varones, bajo el sistema del patriarcado. Patriarcado es el hombre, es el que está arriba, un patriarca, lo cual nos mueve a nosotras a la acción para liberarnos como sexo con todas las transformaciones que la sociedad requiere. O sea, es un llamado a la conciencia de que los sistemas actuales dominan, explotan y oprimen a la mujer, y esto lo creó el varón, ¿verdad? Entonces ellas buscan la liberación de esos sistemas y la transformación de la sociedad. O sea, de que es un sistema ambicioso, ¿verdad? Un sistema ambicioso. Quieren transformar la sociedad, y ellas ya se dieron cuenta de cuál es el obstáculo. El obstáculo es el sistema que las oprime, de acuerdo a ellas, que ha sido diseñado por el hombre, los varones, ¿no? Por los varones. Entonces ellas quieren cambiar eso. Importante la historia, cómo esto se fue armando, ¿verdad? Y vamos a tocar esto un poquito de la historia, me pareció muy interesante. La primera ola feminista en los años 1800. ¿Saben en dónde nació el movimiento feminista? En una iglesia. En una iglesia metodista, wesleyana, en Nueva York. Ya no sé si algunos conocen Nueva York o vivieron en Nueva York algún día. Es una ciudad, a ver si la ha oído, una ciudad que se llama Seneca, en New York. Existe la ciudad. Y la iglesia existe. Entonces las mujeres estaban cansadas de lo que ellas miraban como el ser silenciadas, no ser tomadas en cuenta, y se organizaron allá, ¿verdad? Y hombres de la iglesia los apoyaron y organizaron una conferencia en donde ellas dijeron, esto tiene que cambiar, ¿ya? Y eso se conoce como la primera ola del feminismo. Pero es bien interesante porque cuando uno lee los documentos, ellas se quejaban de lo siguiente. Ellas decían, no podemos tener propiedad a nombre nuestro, ¿ya? No puede haber un carro a nombre mío. No podían votar, no podían conservar su propio apellido, no podían, si heredaban propiedad, cuando se casaban, todo pasaba a nombre del marido. No podían ser elegidas a cargos públicos. Y ellas notaban de que llegaban hombres, aún extranjeros, y sí tenían derecho a todo eso, y ellas no tenían derecho. Entonces ellas hicieron un documento de 12 puntos, ahí, por el documento anda por ahí, que se llama la Carta de los Sentimientos. ¿Ya? Y ellas dijeron, no estamos de acuerdo en esto. Y yo leí eso, y en su mayoría, ¿saben qué interesante? Uno de los primeros puntos del feminismo decía de que los hombres a veces se querían enseñorear en la conciencia de la mujer, cuando el único dueño de la conciencia es Dios. O sea que el primer movimiento feminista en una iglesia, ¿ya? Y diciendo que Dios es el único dueño de mi conciencia, ¿no? Entonces yo estaba leyendo eso y la mayoría de los puntos, yo creo que nosotros diríamos, amén, amén, tienen razón, hermana, los hemos maltratado, perdónennos. Es 1850 y pico. Segunda ola, porque no se quedó ahí. Los 60s, ¿no? Vienen los 60s. ¿Qué pasa en los 60s? Estados Unidos y el mundo acaba de salir de una guerra, ¿verdad? Y luego se han metido a otra guerra, en lo de Vietnam. Las mujeres se dan cuenta, ¿verdad? Hay muchos hombres que están en la guerra, ¿ya? Y entonces ellas tienen que salir a trabajar. Y entonces se dan cuenta de que ellas pueden hacer el trabajo. Y lo hacen a veces mejor que los hombres. Y se dan cuenta de que al quedar viudas, ellas pueden salir adelante. Y entonces empiezan a empujar por mayores libertades y mayores derechos, especialmente en el trabajo, ¿verdad? Ellas se dan cuenta de algo, que uno de los grandes obstáculos, los miraban a ellas así, para ellas estar a la par de los hombres es de que ellas tienen que mantener niños, ¿no? ¿Ya? Y entonces empiezan a luchar por los derechos reproductivos de la mujer. Ellas quieren tomar control de sus derechos reproductivos, que no las obliguen a tener los niños si quedan embarazadas.
ellas quieren tener ese derecho y empiezan a manifestar en las calles, ¿verdad? En Washington hacen manifestaciones, sale la primera pastilla anticonceptiva, ellas la empiezan a tomar, se dan cuenta de que wow, empiezan a inundar los centros de trabajo, empiezan a mandarle cartas al presidente, ¿verdad? Ellas quieren, ¿verdad? O no tener hijos cuando ellas lo quieran, anticonceptivo, o si ellas quedan embarazadas, quieren tener la potestad de deshacerse de ese embarazo. Entonces, ya no solo es el tener propiedad, el votar, ya no solo es que la respeten y darle una voz, ahora quieren el control de sus cuerpos, sus derechos reproductivos, decidir el destino que ellas tienen del bebé que tienen en sus vientres, ¿ya? Tanto así que en el 73, la famosa ley, ¿no? Roe versus Wade, que entonces el gobierno federal dice que los estados se encarguen de eso, ¿verdad? Los estados se encargan de eso y la mayoría de estados liberales legalizan el aborto. Legalizan el aborto. Entonces, esa es la segunda ola. ¿Qué es lo que sucede con esa ola? ¿Ya? De que en medio de esa ola, las mujeres están ganando más derechos, pero empieza a haber una guerra entre las feministas. Empieza a haber una guerra entre ellas mismas. Porque ya han probado, ¿verdad? Libertades, derechos que están obteniendo, y entonces hay un grupo que quiere más. Y entonces ellas dicen, nosotros tenemos que tener derecho a todo. Todo lo que hacen los hombres, nosotros lo podemos tener. Y empieza a haber una corriente bien liberal entre los feministas, que ellas quieren legalizar la pornografía, quieren legalizar la prostitución. Dicen, si yo quiero vender mi cuerpo, ¿por qué no lo puedo vender? ¿Verdad? Si la pornografía debería ser legal también, ¿verdad? Empieza a haber una corriente de homosexualismo y lesbianismo dentro del feminismo. Y hay feministas que son liberales en ciertas cosas, pero mantienen ciertos principios morales, ¿no? Y al ver esto, hay una guerra entre ellas mismas, ¿ya? Y el movimiento como que agarra ¿verdad? Se para porque hay una guerra entre las feministas, que decían, estas se están yendo muy lejos, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Ellas quieren completa libertad sexual. Ahí viene la tercera ola, ¿verdad? En donde ya empiezan a mezclarse con el feminismo, y aquí es donde crece, donde se vuelve un poderío tremendo, en donde las feministas dicen, nosotros tenemos que luchar por el deseo, el grupo de las mujeres oprimidas, pero debemos de luchar también por mujeres que son oprimidas y a la vez son minoría. Entonces empieza a entrar un elemento racial. Feminismo, ¿verdad? Se une de la mano con el movimiento gay, ¿verdad? Porque ellos dicen, tenemos que luchar por ellas también, porque como mujeres debemos demostrar, ¿verdad?, compasión, debemos de luchar también con las minorías de color, con los hispanos. Y entonces debajo de la sombría del feminismo entran, ¿verdad?, las minorías, entran personas de orientación sexual homosexual, grupos empobrecidos económicamente, y el movimiento se hace bien fuerte. Esa es la tercera ola. La cuarta ola, que es en la que estamos ahorita, el feminismo se vuelve más radical, porque las mujeres que están en ese movimiento vienen y dicen, todavía no hemos alcanzado lo que queremos, que es la igualdad con los hombres. Queremos igualdad y no hay igualdad todavía. ¿Ya? Ellos todavía ganan más que nosotros, ¿verdad? Ellos todavía los artistas ganan 50 millones y la mujer gana 15. Tenemos que ser igual. Entonces, ¿cuál es la manera de ser realmente igual? La manera de ser realmente igual es borrar el género. Borrar el género. Yo no soy mujer, yo no soy hombre, tú no eres hombre, tú no eres mujer. Simplemente somos personas. Entonces, el movimiento feminista del día de hoy, ellos luchan por lo que se llama un género neutral. Género neutral, ¿verdad? ¿Ya? Esa es la única manera, dicen ellas, de nosotras, ¿verdad?, estar en un campo nivelado con los hombres. Que me miren a mí no como mujer, y a él no como hombre, sino como personas, ¿verdad? Yo soy una persona, tú eres una persona, y entonces ellas empujan por la neutralidad en el género. Eso se ha colado en el vocabulario, por ejemplo. ¿Ya? Yo no sé si oyeron una pregunta que Jorge Ramos le hizo a Vargas Llosa, ¿ya? Entonces él le decía, si hay un grupo de mujeres allá, pero hay hombres en ese grupo, ¿ya? Y estamos acá, por ejemplo, estamos nosotros acá, estamos nosotros,
y yo le digo a José, nosotros vamos a estar en esta salita de acá, ¿ya? Entonces Jorge Ramos dice, pero ¿por qué si no hay más mujeres? ¿Por qué no tú dices nosotras vamos a estar acá? Porque estás imponiendo tu sistema patriarcal sobre ellas, como que el hombre está arriba. Entonces eso se ha colado en el vocabulario, se ha colado en la literatura, ya se ha colado en la educación, ya comentamos con mi esposa, ahora salen película tras película de mujer, donde la mujer es la heroína y una mujer viene y le da a 40 hombres y los hombres son unos bobos y la mujer es la campeona, ¿verdad? Literatura, ¿verdad? Y todo es tratando de nivelar ese campo a través de borrar el género o de confundir el género, porque esto lleva a una confusión tan terrible que hay mujeres que dicen, no me digan a mí she, porque yo fluyo entre hombre y mujer, o sea que a veces soy he o a veces soy she, ¿verdad? O sea que no me digan ni he ni she. Hay personas que dicen dígame them, ¿verdad? Ellas o ellos. O sea que es algo bien confuso, pero es con todo de borrar el género, ¿ya? Para que no haya diferencia entre hombre y mujer, no haya diferencia entre hombre y mujer, y al final entonces ahí sí estamos nivelados, ¿verdad? Esa es la ola en que nos encontramos ahorita. ¿Qué es lo que ha causado eso? ¿Ya? Una confusión tremenda, ¿verdad? Especialmente entre los jóvenes, una confusión, y no solo entre los jóvenes, sino hasta entre personas grandes. Así que estas son las 4 olas. Empieza con algo razonable, luego, ¿verdad? Déjame tomar control de esta vida, ya que está dentro de mí, yo debo disponer si la acabo o no, si es conveniente para mi trabajo, ¿verdad? O si quedo embarazada después. Luego se mezclan situaciones de tipo de libertinaje sexual, ¿verdad? Y hay cosas bien abiertas y desagradables en donde el movimiento feminista dice, ¿por qué si los hombres son tan explícitos en la manera que hablan de sus experiencias sexuales? ¿Por qué nosotros somos recatadas? Eso es puritanismo. No, tenemos que ser igual de abiertas y igual de públicas en nuestra sexualidad que ellos. Y, hermanos amados, ¿verdad? Llegamos a tiempos, ¿verdad? Bien confusos para nuestra juventud, ¿verdad? Y no solo la juventud, aún personas ya de edad mayor. Algunos documentos, les he mencionado eso, ¿verdad? Del documento de los sentimientos, bien conocido. Otro famoso documento feminista es el libro La mística femenina, en donde esta escritora de apellido Friedman, ella venía y decía de que el matrimonio, la familia y los hijos son uno de los grandes obstáculos para que la mujer se desarrolle. Entonces empezó a atacar, esa es en la segunda ola, diciendo de que no, siempre vamos a estar atrasadas las mujeres mientras nuestro ideal sea casarnos y tener hijos. Porque mientras nosotros estamos teniendo hijos y llevándolos a la escuela y preparando desayunos, el hombre se está volviendo un ejecutivo. Y empezó a trabajar en contra del matrimonio a través de sus escritos, en contra de la religión también. Después se arrepintió, ella era judía y trató de enmendarse, pero el libro ya se había hecho un bestseller, ¿verdad? Y todavía lo sigue siendo. Principales características de este movimiento: busca la igualdad entre los sexos, ¿verdad? Busca la igualdad entre los sexos. Un rechazo al patriarcado, ¿verdad? En donde ellas vean de que los hombres de alguna manera tienen el control. ¿Ya? Por ejemplo, una feminista declarada, si entra a la iglesia y dice quiénes son los pastores acá, Prado, Palací y Herrera, hombres, tenía que ser hombres, ¿ya? Yo voy a buscar un lugar en donde haya una mujer que dé un balance, o sea, un rechazo hacia el patriarcado. Ellos lo ven así, ¿verdad? Y mencionan esa palabra mucho, patriarcado, ¿verdad? Antirreligioso el movimiento, ¿por qué? Porque la mayoría de religiones están en contra del aborto, ¿verdad? Aún la musulmana, ¿verdad? El catolicismo romano, los testigos de Jehová, ciertamente el cristianismo. Entonces ellas consideran de que eso es algo patriarcal, ¿no? Ya que son los hombres en control de la religión tratando de mantener a la mujer abajo. Entonces es un movimiento antirreligioso, es un movimiento que rechaza el patriarcado, pro aborto, porque
obviamente, ¿verdad? Es un estorbo para el progreso, y entonces ellas quieren sentirse con el derecho, y lo tienen en la mayor parte de los Estados Unidos, de interrumpir el embarazo. Ellos ven el movimiento pro vida como un movimiento de hombres, ¿no? ¿Ya? Evangélico, religioso, que quiere mantener a la mujer en la cocina, dirían ellas, ¿verdad? Y está en contra de la mujer. El movimiento feminista también, si tú no has visto las marchas de las mujeres, especialmente las de la actualidad, antes no era tanto así, pero las de la actualidad, bien difícil ya de que alguien vea eso sin ver de una manera escandalosa qué tan sexualmente abiertas ellas son en su vocabulario, en la manera que se expresan, en la manera que hablan, ¿verdad? Entonces, pero para ellas esa es libertad, ¿verdad? ¿Ya? Libertarse de los tabús, libertarse de que solo los hombres hablan así. Entonces, si el hombre eso es y vulgar, ¿por qué no a nosotras también? Ahí se ponen a hablar cosas bien fuertes, ¿verdad? Una vez más, la neutralidad de género, redefinir a la familia, también son pro-gay, ¿verdad? Entonces, ese movimiento busca redefinir la familia, ya la familia, ¿verdad? No es, ¿verdad? Dani y Nancy, puede ser Dani y Dani, ¿verdad? O Nancy y Nancy, ¿verdad? Entonces ellas buscan redefinir la familia. Uno de los programas más populares en Estados Unidos se llama Modern Family, ¿no han oído? Modern Family, la familia moderna. Y la familia moderna, ahí yo no sé qué pasa ahí, ¿verdad? Yo nunca he visto ese show, pero ahí pasa de todo, ¿no? Entonces, algo más, y quiero que nos aprendamos esta palabra, ¿ya? Estábamos hablando con Jonathan de eso, y él me decía, dilo, porque esa palabra no se conoce, ¿ya? ¿Cuántos han oído de la palabra misandría? No misandía, sino misandría. ¿Sabes lo que es misandría? Es un rechazo, odio, maltrato o sospecha en contra de los hombres. O sea, solo por el hecho de ser hombre, ya me cae mal. ¿Ya? Tengo algo en contra de los hombres por ser hombres, ¿ya? Por haber nacido hombre, ¿ya? Hay algo dentro de mí que empieza a rechazarte, ¿ya? Porque eres un género inferior, o un género dominante, o un género abusivo, o un género corrupto, ¿verdad? Entonces, cuando se habla con ciertas feministas radicales, tú vas a notar eso, ¿ya? De que les caen mal los hombres. Les caen mal los hombres, ¿por qué? Por ser hombres, ¿verdad? Por ser hombres. Y entonces se habla mucho de los hombres que tratan mal a las mujeres, y hay un término, dice, tú eres un misógano, ¿verdad? Tú eres un misógano porque tú estás tratando mal a las mujeres, no nos das el lugar. Es un término técnico, ¿verdad? Pero este otro término no se usa. Alguien que es, que practica la misandría, ¿verdad? Que odia a los hombres, ¿verdad? Que odia a los hombres, le caen mal los hombres. Ahora uno dice, ¿verdad? Bueno, eso es allá, pastor, eso es en Washington, o eso es en California. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Bueno, nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿ya? Y esto está en las agendas de las escuelas, ¿ya? Esto está en las agendas de las escuelas, eso está en las movies, en la televisión, eso está en los textos de escuela. Esa es la filosofía de la mayoría de los maestros. De la mayoría de los maestros es una filosofía liberal que incluye el feminismo. Esto está en la mayoría de las universidades y los colegios. O sea que los futuros profesionales de este país, en su gran mayoría, tienen estas filosofías. Lo que es más, esto se está filtrando a términos agigantados en los seminarios cristianos. En los seminarios cristianos. En los seminarios, sí. Entonces, ahí es donde la iglesia debe estar informada. Debe estar informada. Feminismo en la iglesia. Ahora hay teología femenina. En el sentido de que hay lentes femeninos a la hora de escudriñar las escrituras. Compartíamos con Vero aquel versículo que dice de que en Cristo ya no hay hombre ni mujer, ni griego, ni judío, ni gentil. Ellas dicen, ahí está. ¿Ve? No hay en Cristo ni hombre ni mujer. Ahí está hablando acerca de la universalidad de la oferta del Evangelio, de que Dios se la hace a todas y a todos. Pero no está hablando
de que no hay diferencia entre hombre y mujer, ¿no? En la creación se ve de que el Señor los hace distintos. Pero como hay lentes femeninos y hay una teología femenina, ellos lo ven así, ellos interpretan las escrituras, y hay ya profesoras de teología en seminarios conservadores de nuestros seminarios, de nuestros colegios. Ya está pasando, ¿verdad? Es más, ya hay teólogas feministas en la Convención Bautista, a la cual nosotros pertenecemos, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo de preocupación. Hay Biblias que son de género neutral, para no ofender, ¿verdad? O sea, ya no se dice de que Dios, con su poder, Él fundó con sabiduría los cielos y la tierra. ¿Y por qué Él? Si Él no es hombre. Dios es Dios. Quiten el Él, ¿verdad? Quiten el Él. Dios tiene que ser un pronombre neutral. No lo identifiquen como hombre, porque están ofendiendo a la mitad de la población, ¿no? ¿Ya? Hay otras Biblias que sustituyen el nombre Jehová por el nombre Sofía, ¿verdad? Sofía, porque Sofía significa sabiduría. Significa sabiduría. Entonces dice, ¿verdad? Yo estaba allí en la creación, Sofía, sabiduría en hebreo, dicen, no, ese es el nombre de Dios. Entonces eso se está colando, ¿ya? Y nosotros no podemos ser como las avestruces, ¿verdad? Meter la cabeza bajo la tierra y decir, no, a nosotros no nos va a pasar, porque cuando sentamos nuestros jovencitos nos van a hacer preguntas, y hasta alguno entre nosotros puede estar confundido, ¿verdad? Egalitarianismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que problema el feminismo en la iglesia? Demandando posiciones en el pastorado, ¿no? ¿Ya? Tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Así que ya, ¿por qué solo los hombres predican? Y esto está fuerte. La mayoría de denominaciones, la mujer ya puede ser pastora, ¿verdad? Puede ser pastora. Hay denominaciones en donde ya personas de orientación homosexual son pastores. En Washington, una iglesia bautista, una pareja de mujeres lesbianas son las pastoras de la iglesia. Pero, digamos, en organizaciones más conservadoras hay mujeres pastoras, ¿verdad? Hay mujeres pastoras. Ahora, la convicción de Christ Family es de que el Señor dice en su palabra de que el oficio de pastor es un oficio que debe ser desempeñado por hombres, ¿verdad? No cualquier hombre, pero algunos hombres que Dios selecciona, y que los dones que la mujer tiene son usados de otra manera en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No necesariamente en el pastorado, por lo que dice el libro de Timoteo. Pero el feminismo en la iglesia está causando ese empuje, ¿verdad? Ese empuje. Hubo una controversia con Beth Moore hace un par de años, ¿verdad? Y el pastor John MacArthur, ¿verdad? Acerca del pastorado, ¿verdad? Y esto va a continuar, ¿verdad? Esto va a continuar y va a continuar más fuerte. ¿Qué otro problema hay con el feminismo en la iglesia? Están redefiniendo lo que es la Gran Comisión. Esto es bien importante, hermano, bien importante. Acuérdense de que el movimiento feminista es un movimiento activista, social. Tú los vas a ver a ellas, digamos, ayudando a los pobres, los vas a ver, ¿verdad? En asuntos de tipo social y de justicia social, protestando al lado de minorías. Para el movimiento feminista, la Gran Comisión, yo oía esto y la verdad, una mujer que es pastora decía, la Gran Comisión no es ir y predicar el Evangelio, ¿ya? A toda criatura. Ya, eso decía, eso fue añadido después. La Gran Comisión es ir a ayudar a los pobres, es ir, darle de comer a los hambrientos, es ir y hacerle bien a la gente, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer nosotras. Entonces están redefiniendo la Gran Comisión. No es ir y predicar el Evangelio, predicando el arrepentimiento de las obras muertas y la redención en la persona de Cristo. No, ahora es simplemente ir a ayudar a los oprimidos, ¿verdad? Apoyar a los movimientos de minorías, ayudar a los pobres, a los latinos, ¿verdad? Que están siendo oprimidos. Eso es el Evangelio, eso es mostrar el amor de Jesús. Eso es mostrar el amor de Jesús. Pero el Evangelio, ahí en alguno de esos pasos se perdió. Ya no es el arrepentimiento de nuestros pecados,
confiando en Cristo Jesús para el perdón de los mismos. Entonces se está redefiniendo eso. Importante porque fíjense que nos están diciendo de que el evangelismo en los Estados Unidos en el futuro va a cambiar. Y vamos a tener que hacer evangelismo como que esto fuera un país pagano. En este sentido, que cuando evangelicemos a alguien y le llevemos las buenas nuevas de Jesucristo, lo que la gente nos va a preguntar es: ¿y tú estás haciendo algo por los derechos de la raza negra? ¿Qué es lo que hacen en tu iglesia por eso? ¿Qué hacen en tu iglesia para apoyar la causa de los pobres? O sea, van a preguntar, lo primero y lo más importante van a ser los programas sociales. No van a querer oír nada acerca del pecado, acerca de la salvación del alma, cielo, infierno. Esas son metáforas, ¿verdad? Nosotros tenemos que salvar a esta humanidad a través de nuestra actividad social y, ¿verdad?, el feminismo lleva la bandera, ¿verdad? Por eso ellos van de la mano con por ejemplo, el movimiento de BLM, Black Lives Matter, y otros movimientos, ¿verdad?, que apoyan, por ejemplo, el matrimonio gay. Revolución sexual. Otro problema, y lo estamos viendo, ¿verdad?, nuestros hermanos en la consejería, ¿verdad?, y yo también, se ve los jóvenes confundidos, jovencitos en junior high, ¿verdad?, en donde se hablan el uno al otro diciendo: ella, ¿verdad?, hablándole de otra niña, ella es mi mujer, ¿ya?, ella es mi husband, ¿verdad?, y yo soy gender fluid, yo a veces soy hombre, a veces soy mujer, hay tantas palabras nuevas en el diccionario de la revolución sexual que uno dice: ¿y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? Poliámoros. ¿Ustedes saben lo que significa poliámoros? Poliámoros es una persona que puede estar enamorada de varias personas al mismo tiempo. Dice: no, yo no soy eso ¿verdad?, de que yo estoy enamorada. No, yo soy poliámoros, tengo varias, ¿verdad? Y hay tantos nuevos términos con los que ellos se identifican, ¿verdad? Gender fluid, yo te digo, ¿verdad?, yo soy fluido, asexual, por ejemplo, yo no me identifico con ninguno de los sexos, yo soy simplemente un ser humano, todo esto siendo promovido por el feminismo y esta revolución sexual. Eso está incitando el pecado sexual alborotado terriblemente. Déjame abrir aquí rapidito que empezó a hacer un poquito de calor. Entonces, no voy a decir nombres, pero 3 autores conservadores de nuestra convención, ellos dijeron lo siguiente acerca del pecado sexual. Ellos dijeron, y muy recientemente dijeron: Dios, con respecto al pecado sexual, sí, no, creo que se interrumpe mucho, ¿verdad? ¿Ya? No va a ser mucho tiempo. Ellos dijeron, con respecto a los pecados sexuales, Dios no alza su voz con mucho enojo, simplemente nos susurra de que está malo, ¿ya? O sea, de que sí es pecado, pero no tan serio, ¿ya? Como que Dios le apacha el ojo y uno dice: está malo, pero ya, hay otras cosas peores. Estoy hablando de líderes a niveles presidenciales, a escritores de libros importantes, que están diciendo el pecado sexual, ¿verdad? Esto de, ¿verdad?, homosexualidad, lesbianismo, bisexualismo, transexualismo, ¿verdad? Esto, Dios habla acerca de eso, pero habla en susurros. No lo hagas, mijito, ¿verdad? No te conviene. No te conviene. Todo esto es parte de este movimiento y está afectando la iglesia. ¿Qué más está afectando la iglesia? Hay aversión en contra del matrimonio. Los jóvenes hay que persuadirlos porque no se quieren casar. ¿Ya? Porque es una... ¿Qué? ¿Qué les han enseñado? Esta filosofía es una estructura social opresiva. ¿Quién va a querer estar con la misma persona por 30 años? ¡Ay, no! Eso me asfixia. Es algo tóxico.
¿ya? Y los maestros les enseñan eso, ¿verdad? Es parte de la filosofía. Y detrás de eso, digámoslo, ¿verdad? Hay influencias demoníacas, ¿verdad? Espirituales. ¿Ya? Hay un ataque en contra del matrimonio entre hombre y mujer. Hay un ataque en contra del matrimonio en sí. Hay un ataque en contra de tener hijos. Si yo me caso, yo no voy a tener hijos. Yo no voy a tener hijos. ¿Para qué? Para amarrarme ahí y tener que preocuparme de la pandemia y aquí. No. ¿Ya? Visitaré a los huerfanitos ahí de vez en cuando, ¿verdad? O me adoptaré un perro, ¿ya? Todo esto es parte, hermanos, del engaño del enemigo. Además de eso, rechazo a la religión, ¿ya? Porque la religión, ¿quién la inventó? Hombres blancos, ¿ah? Hombres y blancos. Imagínense, el doble pecado, ser hombre y ser blanco. No fue ni el hombre ni el blanco el que la inventó, por lo menos la religión verdadera, ¿verdad? Pero ellos la ven así, ¿verdad? Rechazo a toda forma de autoridad en donde hay un hombre, como decíamos, ¿verdad? Llega a un lugar, ¿verdad? ¿Y por qué el jefe es hombre? ¿Ya? Si puede ser mujer. Y como decíamos, ¿verdad? Rechazo fuerte hacia el género masculino. Rechazo fuerte hacia el género masculino, que le caíste mal simplemente por el hecho de ser hombre. Ok, entonces, hermanos, ¿cómo nosotros enfrentamos esto? A la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros enfrentamos esto? Le hablo a mis hermanas, ¿verdad? Que son madres, que son abuelas, ¿verdad? Que son hijas, pero le hablo también a mis hermanos, que son padres, que son abuelos, y que vivimos en esta época, ¿verdad? No podemos acobardarnos, escondernos, no podemos pretender que nada está pasando. Esta es la agenda del anticristo, ¿verdad? Del diablo mismo. Y entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos esto? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros enfrentamos esto? ¿Verdad? Y aquí hay algunas directivas para que nosotros consideremos. Primero, el estándar nuestro de los hombres y las mujeres cristianas, hermanos, no es la cultura, no es ningún movimiento especial, siempre lo ha sido, pero especialmente hoy debemos definirnos qué es lo que va a guiar nuestros pasos, ¿ya? Y si nosotros no queremos que la cultura nos lleve, hermanos, y nos pierda, el estándar nuestro debe ser la palabra de Dios. Amén. No puede ser otra cosa. Pero mira lo que está pasando allá. Y ya viste. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Señor, yo como abuela, como hija, como hijo, lo que voy a salir de mis labios no es mi prudencia, Señor, es lo que dice tu palabra, Señor. Porque ¿en dónde estamos, hermanos? ¿A dónde nos está llevando la cultura? Se están borrando los géneros, se están intercambiando los géneros, se están barajeando. Ya, solo falta ¿qué voy a hacer hoy, hombre o mujer? Y saco la baraja y eso soy. De tal manera que el estándar seguir la palabra de Dios, especialmente en estos últimos tiempos. Esto va a requerir dos cosas: claridad y convicción. De que nosotros sepamos en dónde estamos parados. Que no por caerle bien al mundo y oye, no, terrible aquello, ¿verdad? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a decir, hermano? Lo que dijeron de Cristo. ¿Ya? No vamos a ser populares. Pero está seguro que si nosotros somos populares con el mundo, somos impopulares en el cielo. El Señor va a decir, ustedes me vendieron. ¿Ya? Por los aplausos, por los likes, ¿ya? Por salir con los políticos, ya, ustedes me vendieron. Y no, hermanos, claridad en lo que creemos, firmeza. No tiene que ser uno abusivo, no tiene que ser uno un arrogante a decirlo, ¿ya? Pero tenemos que ser bien claros, ¿vale? El matrimonio, por ejemplo, es entre hombre y mujer, porque varón y hembra los creo, eso es lo que yo creo, porque yo soy guiado por la palabra de Dios. No, pero tú eres un tonto, tú eres un retrógrado, tú eres guiado por estructuras patriarcales. Mira, ya, yo soy un cristiano, ¿ya? Y mi confianza está en Jesús y en su palabra. Ok, el estándar de la palabra de Dios, claridad, convicción, no movernos de ello. Hermanos, hermanas, también debemos nosotros abanderar esta idea. Tanto hombre como mujer son hechos a la imagen de Dios. Ambos llevan la estampa de Dios, su honra y su dignidad. ¿Ya? Nosotros, como decíamos, ¿verdad?
¿ya? Si algo hemos aprendido de este movimiento, ¿ya? Es de que en el principio fue una reacción por cosas que los hombres estaban haciendo muy mal, ¿ya? Y nosotros los hombres debemos honrar a nuestras esposas, no silenciarlas, no callarlas. Hermanos, la Biblia lo venía diciendo desde hace 6000 años, diciéndole a nosotros los hombres que no fuéramos ásperos con nuestras esposas, que si no, el Señor no iba a oír nuestras oraciones. Y si nosotros vemos el ministerio de Cristo, qué revolucionario en su trato con la mujer. Hermanos, teniendo como amigo a María y a Marta, ¿no? La compasión que él mostraba, por ejemplo, con la viuda de Naín, que se le había muerto el hijo. Dándole, hermanos, a Juan, a su madre, en la hora de la muerte. Tratando con aquel cuidado a la samaritana, que le estaba preguntando, hermanos, acerca del agua, ¿no? El ministerio de Cristo revolucionario en su amor, en su ternura, de tal manera de que nosotros reconocemos, hombres y mujeres, que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos hizo a ambos, y ambos llevamos la estampa de su honra y dignidad. Algo más, el hombre y la mujer se necesitan mutuamente. Se necesitan, ¿ya? Mal si nosotros le decimos a una hija, mira, ya, tú tienes que ser independiente, tú no necesitas de nadie. O le decimos a un muchacho lo mismo, ¿verdad? A veces es bien intencionado para que sea independiente. Pero el Señor vio a Adán ahí y dijo, no, este pobre solito tiene que sojuzgar la tierra, no. Necesita una ayuda idónea, el hombre necesita a la mujer. Y si el Señor hace a la mujer y ella no tiene función para ayudar a Eva, entonces, ¿qué hace con Eva si no tiene a quién ayudar? O sea, hermanos, es una situación complementaria. El hombre necesita de la mujer necesita del hombre. Esto lo dice Dios, ¿verdad? Esto lo dice Dios. Ninguno de nosotros podemos venir y decir, yo puedo prescindir del hombre, puedo prescindir de la mujer. Algo más que nosotros decimos es de que la multiplicación del género humano es algo divino y es el propósito de la creación biológica de hombre y mujer. Debemos de celebrar, hermanos, cuando nace un bebé, cuando una mujer queda embarazada. Nosotros decimos es que los tiempos están horribles. ¿Ya? Yo te digo, siempre han sido horribles. ¿Ya? Si tú lees las estadísticas de la Edad Media, de cada 2 mujeres que quedaban embarazadas, una se moría, ¿verdad? Se moría desangrada porque no existía nada, que forceps, que anestesia, nada, ¿verdad? Se morían el 50% de las mujeres embarazadas. Y ahora las mujeres, para tener sus embarazos, los ponen en el schedule, ¿verdad? ¿Ya? Yo voy a tener el niño el martes. Y están ahí en filita, porque va a ser cesárea, la saben, la cierran, ¿ya? Y nosotros debemos de celebrar, ¿verdad? No todas las mujeres van a ser biológicamente madres, ¿verdad? Eso es parte de la soberanía de Dios. Pero cuando la mujer viene, ¿verdad? Y lo es, debe ser motivo de celebración, ¿verdad? Y cuando tú oigas de jovencitas que quieren, engañadas por el feminismo, decir yo no necesito, ¿verdad? Pídele a Dios gracia para aconsejar a esa persona. Amén. ¿Verdad? Pídele a Dios gracia para aconsejar a esa persona. Porque el Señor hizo ese cuerpo para ser madre, ¿verdad? Así es. Entonces, nosotros combatimos, fíjate que no estamos ni combatiendo el feminismo lo expusimos por lo que es, lo que estamos buscando es una definición de la feminidad bíblica, ¿verdad? Estamos viendo de que el estándar de la mujer es la palabra de Dios, ¿ya? Es la palabra de Dios, con convicción, contraculturalmente, claramente yo me paro en la palabra de Dios, ¿ya? El hombre, pero es que el hombre, mira, ya, Dios nos hizo a nosotros para ser ayuda de ellos, ¿ya? No podemos agarrar una actitud antagonista en contra del hombre, ¿verdad? Ni el hombre en contra de la mujer. El tener hijos, bendición. El dominar y sojuzgar la tierra es una labor de ambos, ¿ya? El Señor dijo, sojuzgad la tierra y dominadla a ambos, ¿verdad? Y ahí va
Ya, nosotros necesitamos de la esposa, necesitamos de sus consejos, necesitamos oírla, ustedes necesitan hablar, es un trabajo conjunto, ¿verdad? No es el hombre, ¿verdad? Yo lo voy a hacer y usted cállese, no, el Señor nos mandó a dominar y a sojuzgar la tierra. Si no, vamos a empezar a dar razón para que las feministas hablen, ¿verdad? La unión del hombre y la mujer en una sola carne, el matrimonio, es algo honroso delante de Dios. ¿Ya? Honroso delante de Dios. Desde los 60 esto ha sido combatido. No, casarse, esto es solo un papel. ¿Tú has oído eso? ¿Ya? A nosotros lo que nos une es el amor, no un papel. ¿Para qué hacer rico al abogado? Eso es para cuestión de taxes. Escucha lo que dice el Señor. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y vio Dios que esto era muy bueno. Bueno, es bueno, ¿verdad? Este fin de semana, ¿verdad? Se nos casó Luisito, ¿verdad? Allá en Puerto Rico, qué bueno. Cuando lo veamos el domingo o el próximo, qué bueno Luis, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, ¿verdad? ¿Ya? Y también cuando llegamos a jovencitas, yo nunca, ¿verdad? Pidamos la gracia del Señor, ¿verdad? Y abramos la palabra del Señor, porque están infectados con mentiras, ¿verdad? Están infectados con mentiras. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Voy terminando. Los roles asignados por Dios para el hombre y la mujer en su creación fueron distintos, ¿verdad? Fueron distintos. La mujer para ser madre, nosotros para ser padres. No podemos intercambiar los roles, ¿verdad? No puedo decir yo voy a ser, ¿por qué no puedo ser yo madre? No es mi rol, ¿verdad? No puedo. Biológicamente no puedo, emocionalmente no puedo. Pero puedo ser padre. No tengo por qué cambiar los roles, ¿verdad? Y el Señor hizo a la mujer para ser ayuda idónea del hombre, ¿verdad? No hizo al hombre para ser ayuda idónea de la mujer. Al hombre lo puso como un líder tierno de su casa, ¿ya? Pero que necesita ayuda, y la ayuda idónea es la esposa, ¿verdad? Ya para llevar adelante, ¿verdad? Al hogar. Pero no es, ¿verdad? Mira aquí, ¿verdad? Los papeles son idénticos, son iguales. Y entonces empiezan los problemas. Ya, el hombre ayuda a la mujer, claro que sí, pero los roles asignados por Dios para el hombre y la mujer en su creación son diferentes. Hay alguien que decía, ay, ¿por qué la mujer no puede ser pastora? Bueno, razón uno, porque la Biblia dice de que la mujer no enseñe en ese rol. Pero en segundo lugar, porque ella tiene un rol más importante, que es no solo dar a luz, sino enseñarle a aquellos que van a ser pastores. Timoteo le enseñó a la mamá y la abuela, ¿ya? A él le enseñó a la mamá y la abuela las escrituras, a ese hombre que llegó a ser, hermanos, un ministro y un apóstol de Jesucristo. Entonces, los roles asignados son distintos. La guerra entre el hombre y la mujer tiene una simple explicación: el pecado. Eso, ¿verdad? Ya, la mujer que me diste, aquí y allá, ¿verdad? Y el Señor le dijo a la mujer, ¿sabes qué va a pasar ahora? Tú vas a tener deseos, ¿ya? Pero tu deseo va a estar sujeto a tu marido, ¿ya? Y él, esto es después de la caída, él se va a enseñorear sobre ti, ¿ya? Él va a querer ser tu Señor y tú te vas a rebelar, te vas a querer tomarlo, ¿verdad? Y enseñorearte de la posición de él, ¿verdad? Entonces, es el pecado. Concluyo con esto. Tanto el hombre como la mujer son dos seres, ustedes y nosotros, hermanos, igualmente necesitados del perdón y la redención de Dios. Ambos necesitamos el Evangelio. Ambos necesitaron el Evangelio. Miren cómo concluimos. Expulsó pues Dios al hombre y a la mujer. A los dos los sacó. No solo sacó al hombre, ¿no? Y dijo a Eva, no, ¿verdad? Este no te protegió. A ella también la sacó. Y a él también lo sacó. Pero mira lo que dice. Dice de que el Señor vino ya, y cuando los vio desnudos, les hizo vestidura de piel a él, a Adán y a su mujer. Los cubrió a ambos, ¿verdad? Porque él
hermanos, no solo nos dice pecadores a ambos, sino a ambos nos ofrece redención, ¿verdad? A través del Evangelio, ¿no? A través del Evangelio. Y cuando nosotros venimos al Evangelio, entonces nosotros podemos empezar a reflejar las verdades del jardín del Edén, ¿verdad? Podemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Protegerlas, cuidarlas, entenderlas, ser compasivos. Nuestras esposas pueden también respetarnos, ayudarnos, sujetarse al liderazgo tierno, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta de que, bueno, no necesito ser un machista de aquellos, ¿verdad? Sacapistolas ahí, ¿verdad? De que aquí se va a hacer lo que yo diga porque soy el que más grito. No necesitamos eso, porque así no nos liderea Cristo, ¿verdad? Y las hermanas no necesitan abrazar una filosofía feminista, porque hay una filosofía mucho más poderosa, una feminidad bíblica, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Tienen alguna pregunta, mi amor? Yo sé que quizás no nos quedó mucho tiempo, ¿verdad? Pero si tienen alguna pregunta, acérquense a mí, por favor, o la pueden escribir en un papelito, ¿verdad? Y como vamos a seguir teniendo un par de clases más, las vamos a tratar de abordar, ¿verdad? ¿Ya? ¿Amén? Amén. Yo le voy a pedir a alguna de mis hermanas, ¿verdad? Tal vez le pido a Vero, ¿verdad? Que nos despida con palabras de oración y de que estas palabras vengan y nos sean de edificación, ¿verdad? Amén. Padre nuestro, gracias por este momento, Señor, de que estamos juntos ahora, Padre, oyendo tu palabra. Especialmente este tema, Señor, de la feminidad, Señor, del feminismo, Señor amado. Gracias porque tu palabra es esa guía, es esa luz, Señor Jesús, que alumbra en la oscuridad de estos tiempos en que estamos viviendo, Señor, en este mundo caído en el que vivimos de oscuridad. Gracias, Padre Celestial, por la luz que brilla, Señor, en nuestros corazones, Padre Santo. Y que continuamente necesitamos también, Señor, tu palabra, Señor, el ser renovadas, el ser llenas, Señor, de esta palabra, para poder, Señor, discernir la maldad en la que está el mundo cayendo, Señor, Padre Santo, y conocer tus propósitos también, Señor, más allá de lo que es la feminidad, Señor, verdadera, Padre Celestial. Porque lo que vemos a través de tu palabra, Señor, es que esta feminidad, Señor, o este género, Señor Jesús, del cual tú creaste, hombre y mujer, Señor, va más allá, Señor, de nosotros mismos, Señor, y es reflejar tu gloria, es reflejarte a ti, Señor amado. Y eso es lo que cada uno de nosotros estamos aquí para ser llenas, Señor, de esta palabra, Señor, para poder reflejar nuestra feminidad y masculinidad, Señor Jesús, de una manera bíblica, Padre. Ayúdanos, Cristo Jesús, porque vivimos en este mundo, Señor Jesús, caído, y tenemos hijos, tenemos, Señor, parientes, Señor, mujeres, Padre Santo, a quien debemos, Señor, llevar esta divina palabra, Señor, esta divina verdad, Señor. Danos la gracia, Señor, danos la palabra, Señor, la luz, Señor amado, y el discernimiento, Señor, para poder llevar esta verdad y poder también nosotros mismos defender esta verdad, Señor Jesús, con nuestra conducta, con nuestro conocimiento también bíblico, y poderlo también vivir, Padre Santo, a este mundo caído. Padre, ayúdanos, Padre Santo, y ayúdanos a reflejarlo y a seguir siendo transformados en esta verdad preciosa para poderlo vivir en nuestros hogares, con nuestros cónyuges, Señor Jesús, o aún con nuestros hijos, Señor, y nuestros nietos, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, necesitamos de tu gracia y de tu luz. Gracias por esta palabra bendita, Padre, gracias por esta clase, gracias por tu iglesia, Señor, Padre Santo, y bendícenos, Señor Jesús. Gracias, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Amén, mis hermanos, hermanas. Amén. Amén. Recuerden, si tienen preguntas, un papelito.